Muy bien, seguimos con nuestra serie de Efesios. Seguimos con la serie de Efesios que venimos estudiando ya hace algunos meses atrás. Y hoy vamos a hablar acerca del hablar del nuevo creyente. ¿Se acordarán ustedes que vimos que la semana pasada el apóstol Pablo empezó diciendo cómo los creyentes no deben conducirse, no deben caminar, y más bien planteó de qué manera el creyente debe caminar, debe conducirse y debe mostrarse diferente a aquellos que no son creyentes. Y el apóstol Pablo nos decía que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿se acordarán ustedes? Renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que está creado a su imagen en justicia de la verdad. Y eso fue lo que el apóstol Pablo nos exhortaba la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos en Efesios 4 del 25 en adelante, a partir del versículo 25, donde Pablo va a hablar ya del aspecto práctico, dando algunas características de cómo el creyente tiene que mostrar la evidencia de que es distinto al que no es creyente. Pero vamos a enfocarnos puntualmente en el tema del hablar. Hay varias instrucciones que tienen que ver con el hablar, con el expresarse, con la forma en que el creyente se dirige hacia otros. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer primero Efesios 4, versículo 25 hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 25 hasta el versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Como bien decíamos, después de que Pablo ha dado ciertas instrucciones a la iglesia de Éfeso de cómo tienen que comportarse ellos y cómo tienen que caminar, ahora pasa a dar instrucciones prácticas, y en esta mañana vamos a verlas, las que tienen que ver con el hablar del nuevo hombre o el hablar del creyente. Pablo empieza en el versículo 25 diciendo, por lo cual, es decir, en razón de todo lo que hemos venido diciendo, en razón de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza de pecado, en razón de que tenemos que renovar nuestro espíritu de la mente, y en razón de que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. En razón de todo ello, ahora el apóstol Pablo pasa a dar instrucciones claras acerca del hablar. Y lo primero que va a decir es que en razón de ello, lo primero que tenemos que hacer es desechar la mentira. Desechar la mentira. En el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Desechando la mentira. Es interesante que la forma del verbo desechar en el idioma original, en el griego koiné, que es el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, esa forma del verbo en el idioma original presenta una acción de carácter imperativo. Es decir, es una acción mandatoria, no es una opción,
Es un mandato, es algo imperativo, desechar. Lo que Pablo está diciendo es que para el creyente le es imperativo desechar, sacar de la práctica de su vida, dejar que sea una costumbre la mentira. Pablo está diciendo, hay que tomar una acción como creyentes, de tal manera que el Hijo de Dios rechace la mentira de su vida en cualquiera de sus formas. Ahora, todos sabemos lo que es la mentira. Yo no tengo que definir ni darles una clase en cuanto a lo que es la mentira. Todos sabemos lo que es la mentira. Y todos sabemos cuando mentimos. ¿No es verdad? Cuando estás diciendo una mentira, en el fondo, tú sabes que estás diciendo una mentira. Así que no voy a ocupar tiempo en definir qué es la mentira, pero sí quiero mostrar con 3 textos de la Biblia por qué razón Pablo dice que como hijos de Dios tenemos que desechar, desterrar la mentira de nuestra vida y de nuestros labios. La primera razón aparece en Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás es el padre de mentiras. Tú vas al Evangelio de Juan y el Señor se dirige a los fariseos y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El Señor les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y luego viene la parte que nos interesa. El Señor le dice a los fariseos que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la primera razón por la que Pablo le dice a los efesios hay que desechar la mentira es porque los efesios, los miembros de la iglesia de Éfeso, eran hijos de Dios, no eran hijos de Satanás. Y si eran hijos de Dios, tenían que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentiras. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Le hemos entregado la vida al Señor, Él es nuestro Padre. Entonces el creyente no puede estar hablando mentiras, porque al hablar mentiras lo que va a evidenciar es que su Padre no es Dios, sino que su Padre es Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás es el padre de mentiras. Así que Pablo con justa razón le dice a los hermanos en Éfeso, desechen la mentira, sáquenla de su vida. La segunda razón es porque Dios abomina la mentira. En el capítulo 12 de Proverbios, en el versículo 22, el sabio Salomón va a decir, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Qué cosa es lo que el Señor abomina? Según Proverbios, los labios mentirosos. Los labios mentirosos. Entonces ya tenemos 2 razones de peso, por lo cual Pablo le dice a los de Éfeso que hay que desechar la mentira. Primero, porque el padre de mentiras es el diablo, y segundo, porque Dios abomina la mentira. Él no puede cohabitar con el mentiroso. Él no puede tener comunión con el mentiroso. Él no puede relacionarse con el mentiroso. Su propia naturaleza divina le impide a Dios tener comunión con el mentiroso. Dios abomina la mentira. Pero la tercera razón que aparece en el Salmo 119 es que Dios aborrece la práctica de la mentira. En el Salmo 119, en el versículo 104, el salmista dice, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Aborrezco todo camino de mentira. La idea del camino de mentira es la idea de algo habitual. No estamos hablando aquí de una mentira ocasional. Estamos hablando de la persona que tiene como práctica mentir, que tiene como práctica conducirse por el camino de la mentira, el que se ha vuelto un mentiroso permanente. Y dice que Dios aborrece la práctica de la mentira. Entonces hay por lo menos 3 razones de peso por las cuales Pablo le dice a los de Éfeso, desechen la mentira. Ustedes son diferentes a los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento oscurecido.
Ustedes tienen que mostrarse de otra magnitud. Por lo tanto, la mentira no puede ser parte de la vida de ustedes como cristianos. Porque Satanás es el padre de mentira, porque Dios abomina la mentira y porque Dios aborrece la práctica de la mentira. La mentira, en el pasaje de Efesios, tiene el sentido primario de mentir, de lo que estamos nosotros describiendo ahora, es decir, de no hablar la verdad. Pero hay dos perspectivas en este pasaje de lo que es mentira. Por un lado, la mentira es efectivamente eso, no hablar la verdad. Pero también Pablo entiende que la mentira en este contexto es negar a Cristo. No confesar a Cristo como Señor, como Salvador, negarlo. Vale decir que una persona que rechaza a Cristo, una persona que niega a Cristo, en este contexto es un mentiroso también, según el apóstol Pablo. Ahora, lamentablemente, la mentira se ha institucionalizado en nuestra sociedad el día de hoy. Miente el rico, miente el pobre. Miente el empresario, miente el ambulante. Miente el ciudadano de la calle, miente el político. La mentira es algo que se ha institucionalizado en nuestra sociedad. Y parecería que mentir no es malo. Parecería que mentir no es visto como algo censurable y mucho menos como pecado. Tremendo error. Porque Pablo claramente le dice a los hermanos de Éfeso, si la sociedad ha institucionalizado la mentira, ustedes tienen que mostrarse diferentes. Ustedes tienen que ser otros. No interesa si la mentira, si la sociedad le ha hecho un monumento a la mentira. No interesa si la sociedad ha institucionalizado la mentira. Ustedes como creyentes tienen que ser distintos. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso. Ahora, en aquella época, los efesios habían hecho de la mentira una práctica común. Se habían acostumbrado a mentir como casi todas las ciudades del Imperio Romano de aquella época. Tú te acordarás cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a Tito y cita a uno de los profetas de aquella época, ¿no? Y dice, los cretenses mentirosos, y usa palabras fuertes, ¿no? Porque dice los cretenses mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tenían fama de ser mentirosos los cretenses. Lo mismo pasaba con las demás ciudades del Imperio Romano. Y Éfeso no era la excepción, eran unos mentirosos. Eran tan mentirosos que la historia cuenta que en el primer siglo, en la ciudad de Éfeso, como en otras ciudades del Imperio Romano, no existían los baños privados como tenemos hoy. Existían los baños públicos, que eran los hombres quienes iban a esos baños públicos. Y los baños públicos eran grandes espacios como este quizá o más grande, donde había una serie de letrinas, una pegada a la otra, por donde corría un canal de agua, y cada persona que entraba a ese baño público recibía un palo con una esponja, que era el papel higiénico de la época. Pero lo interesante era que esos lugares públicos no eran lugares solamente para hacer sus necesidades físicas, sino que eran lugares para socializar. Como estaban las letrinas pegadas una a la otra, no habían divisiones como las que tenemos hoy cuando vamos a un baño público, ¿no es cierto? Estaban pegadas, no habían divisiones. Uno se sentaba a hacer sus necesidades al lado de otra persona y se ponían a conversar. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue tu día? ¿Cómo está todo por tu casa? Y charlaban mientras hacían sus necesidades. ¿Por qué? Porque ese era un lugar público para socializar. Qué incómodo, ¿verdad? Tener algo así el día de hoy. Pero ¿saben una cosa? Esos baños públicos, cuenta la historia, tenían unos canales subterráneos que conducían a un prostíbulo, a los prostíbulos de la ciudad. Entonces el hombre salía de su casa mintiéndole a la esposa, diciéndole me voy al baño público y terminaba en otro lugar. Eran mentirosos. Esa fama tenían los habitantes de Éfeso. Por eso es que Pablo les dice, hay que desechar la mentira. Ustedes como cristianos tienen que ser distintos a estos gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Pablo les exhorta a dejar la mentira. Ahora la pregunta para nosotros cae por su propio peso, ¿verdad? ¿Hemos hecho de la mentira una práctica habitual en nuestra vida? ¿Estamos mintiendo constantemente? ¿Qué tipo de argumentos usamos cuando somos confrontados por algo que hemos hecho y que nos lleva a mentir? La mentira puede ser desde escandalosa y grande hasta sutil y astuta. El Señor le dice a los efesios por intermedio del apóstol Pablo, desechen la mentira. Una media verdad es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. Y lamentablemente hay creyentes que se han acostumbrado a mentir. Hay creyentes que han hecho de la mentira una práctica frecuente en su vida. A veces por tapar y ocultar pecados, otras veces por querer salir de situaciones difíciles, por querer salir de situaciones embarazosas, y otras veces porque simplemente la han hecho parte de su experiencia. El llamado que el Señor nos hace a todos nosotros en esta mañana es a rechazar la mentira, venga de donde venga. Examina tu vida, hermano, hermana. Evalúa si la mentira es parte de tu experiencia. Y si es así, hay que pedir perdón al Señor y cambiar. Porque la exhortación para nosotros es que tenemos que ser distintos, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Amén. La segunda exhortación que Pablo hace en cuanto al hablar es que no hay que usar palabras corrompidas. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ustedes que van a ser distintos a estos gentiles, no solamente no tienen que mentir, sino que además ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca. Otras versiones dicen, no dejen que ninguna habla maligna salga de sus bocas. No dejen que ninguna habla maligna salga de sus bocas. La versión Dios habla hoy dice, no digan malas palabras. Bastante sencillo y claro, ¿no? Y la versión de Jerusalén dice, no salga de su boca palabra dañosa. Todos entendemos lo que significa no decir malas palabras. Ahora, es interesante que Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corromperse que Pablo está usando aquí en el versículo 29 es la misma palabra que se usaba para describir un fruto que estaba podrido. Cuando un fruto estaba podrido y no se podía comer, estaba en estado de descomposición y no se podía usar para alimentarse, Pablo usa la misma palabra que usa aquí cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Ninguna palabra depravada, viciosa, impura debe salir de la boca de los creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, esa expresión tiene también dos perspectivas, porque se refiere también a no caer en las enseñanzas de los falsos maestros. En este contexto que Pablo está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no se refiere solamente a bromas o a bromear bruscamente, palabras malas, ¿no? Sino que se refiere también a las enseñanzas y al estilo de vida de aquellos falsos maestros de esa época del primer siglo. La semana pasada vimos la importancia de cuidar el corazón. Y el Señor Jesús enseñó que el hablar revela el corazón de la persona. Entonces Pablo le está recordando a los creyentes dos cosas. Primero, no caer en enseñanzas falsas de aquellos que practican la mentira y que niegan a Cristo. ¿Te das cuenta la relación que hay
entre la práctica de la mentira y las palabras corrompidas hay una relación muy estrecha. Para Pablo una cosa estaba ligada con la otra, porque quienes mentían eran los que negaban a Cristo. Y los que negaban a Cristo eran los mismos que usaban palabras corrompidas, palabras podridas. Y estos eran los falsos maestros. Pero la segunda perspectiva tiene que ver con lo que estamos explicando, el no usar palabras de doble sentido, el no hacer bromas o chistes subidos de tono o bromas tomando a Dios como objeto del chiste, burlándose de Jesucristo, burlándose de la Biblia, burlándose de Dios. Tiene que ver con no usar palabras gruesas, palabras ofensivas, palabras dañinas hacia otras personas. El mismo apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 4, en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es clara la enseñanza de la Escritura. Vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es un regalo. Y a todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Ya se viene la Navidad, de repente vas a recibir un regalito por allí. A todos nos gusta recibir regalos. Entonces, cuando dice vuestra palabra sea siempre con gracia, está diciendo que tu hablar sea como un regalo, sea algo agradable a los demás. No palabras corrompidas, ni bromas subidas de tono, ni chistes malintencionados, mucho menos chistes o bromas donde estás tomando el nombre de Dios. Luego dice sazonada con sal. Todos sabemos lo desagradable que es comer una comida que no está bien sazonada con su punto de sal, ¿verdad? Es insípida, no se puede comer. Así son las palabras del que se expresa con palabras corrompidas o con bromas de doble sentido. Tiene que ser sazonado tu hablar. El que ha venido a Cristo no cambia solamente su estilo de vida, cambia su hablar, cambia su vocabulario, cambia su forma de expresarse. Y aquí es bueno que nos preguntemos entonces, ¿qué palabras estamos usando cuando hablamos con otras personas? Con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos creyentes y no creyentes. ¿Cómo te expresas en un círculo de amigos inconversos donde a lo mejor ellos tienen por práctica usar palabras de doble sentido y chistes subidos de tono y burlarse de Dios? ¿Qué dices con tus labios cuando estás en una situación donde estás perdiendo el control, donde estás perdiendo el temperamento? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Te acuerdas cuando el Señor se enfrenta a los fariseos y les dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras? Otra versión dice, camada de serpientes. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y mira lo que dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tus labios expresan es lo que está en tu corazón. Lo dice el Señor. Tu hablar es una expresión de lo que hay dentro de ti. El vocabulario que tú usas refleja lo que está en tu corazón. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, pero por su forma de hablar puedo darme cuenta cómo está el corazón. Entonces, aquí hay una exhortación muy clara para los hijos de Dios. Pablo le dice a los efesios, ustedes son distintos. No es mérito de ustedes, son distintos. Por lo tanto, ni mentiras ni palabras corrompidas en su vocabulario. Ni chistes de doble sentido, ni bromas subidas de tono, mucho menos burlarse de Dios. Pero hay una tercera exhortación que Pablo les hace a los efesios
dentro del contexto del hablar. Él va a decir en tercer lugar, no gritar ni maldecir. Mire el versículo 31 de Efesios 4. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, y luego dice, gritería y maledicencia. Gritería y maledicencia. Pablo enseña que el cristiano no debe gritar. Y la idea que hay en este texto es que no deben gritarse los unos a los otros en pleitos o discusiones. No quiere decir que tú no puedes gritar llamando a alguien, ¿no? Oye, Carlitos, ven para acá. Tienes que gritar si está lejos. No está hablando de esas subidas de tono que yo puedo tener aquí desde el púlpito cuando quiero enfatizar algo. Está hablando de gritarse los unos a los otros en el contexto de un pleito o de una discusión. Porque el griterío de la pérdida del carácter. Es una evidencia de la pérdida del control. Así que cuando tú discutes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, si empiezas a gritar o a levantar la voz, es porque has empezado a perder control. Es porque has empezado a perder tu temperamento. Y cuidado, porque luego entonces viene el airarse y el pecado. Entonces uno tiene que ser consciente de ello. Pablo dice claramente, quítense de vosotros toda gritería. Pero luego dice, ni gritos ni maledicencia. ¿Qué cosa es la maledicencia? La maledicencia se define como el hábito de maldecir, de murmurar y de hablar mal sobre la conducta de los demás. La maledicencia no es otra cosa que maldecir, que murmurar y que hablar mal de la conducta, de las actitudes y del comportamiento de otras personas. Y si tuviéramos que definir la palabra maledicencia en una sola palabra, lo que Pablo está diciendo es quítense de vosotros toda gritería y todo chisme. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque la maledicencia no es otra cosa que el chisme, la murmuración contra otras personas. Las críticas, las murmuraciones que se pueden hacer contra tu vecino, contra un familiar, contra un hermano de la iglesia, contra algún pastor, contra algún líder, pueden caer en el ámbito del chisme. La maledicencia podría traducirse muy bien como el chisme, ese estilo de vida donde no solo se maldice, sino que además se critica y se murmura acerca de los comportamientos y de las conductas de otra persona. Y a veces bajo el pretexto de orar, caemos en el chisme. A ver, hermanita, cuéntame lo que pasó con esta otra hermanita para orar específicamente. Y lo que estamos queriendo realmente es saber qué pasó, alimentar el morbo, alimentar el chisme, no tanto orar por esa persona. Y hermano amado, hermana amada, si hay algo que ha destruido familias, es el chisme. Si hay algo que ha hecho que pierdas amigos, es el chisme. Y si hay algo que ha generado división en la iglesia del Señor, es el chisme mal intencionado. Una idea equivocada de alguien, donde tú viste algo o escuchaste algo y lo tomas y lo comentas y empieza a tergiversarse y se convierte en una mentira y termina rompiendo la relación. Un concepto errado de alguna actitud de una persona que inmediatamente alguien empieza a regar como un chisme que se va convirtiendo en una mentira que rompe la unidad y destruye esa amistad. ¿Cuánto daño le hace a la iglesia del Señor estar chismeando en la vida de los demás? Yo te pregunto así directamente, hermano, ¿eres un chismoso? ¿Eres una chismosa? ¿Te estás entrometiendo en lo que no debes entrometerte? ¿Hablando de más de alguna persona?
Cuidado, no es broma. Esto no evidencia un corazón transformado por Cristo. El chisme no evidencia una persona revestida del nuevo hombre. Dios no se agrada del chismoso. Cuando estaba haciendo este estudio, fui al Antiguo Testamento a ver qué dice la Biblia acerca del chisme. Y mira lo que encontré. Primero hay una prohibición de chismear entre los hermanos. En Levítico capítulo 19, en el Antiguo Testamento, en el versículo 16, es el Señor el que habla. 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Y ese yo, Jehová, que aparece al final de ese versículo, es la firma de Dios. Firma algo, le está dando un valor muy importante a esa declaración. Declaración, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuál es nuestro pueblo? La iglesia. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque es atentar contra la vida de tu hermano. Dios lo dice la palabra. Hay no pastores que a mí me gusta enterarme de las cosas. Hay no pastores que realmente este hermano mire cómo ha venido vestido, o esta hermana mire lo que ha hecho, o mire lo que ha dicho, o yo escuché que dijeron que alguien había mencionado que. Y empieza el chisme. Rompe la relación, destruye amigos, daña la comunión de la iglesia. En Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice que el chismoso es una persona infiel. Qué interesante. El que anda en chismes descubre el secreto, dice el sabio Salomón. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aquí se presenta una antítesis entre el chismoso y el que lo guarda todo. Por lo tanto, si el que lo guarda todo es el de espíritu fiel, quiere decir que el chismoso es un infiel. Es infiel a los amigos, es infiel a la iglesia, es el infiel a Dios, se convierte en una persona infiel. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Salomón, porque andan con el chisme. En Proverbios capítulo 18 se nos dice que el chismoso crea divisiones. Ya lo hemos señalado. Proverbios capítulo 16, versículo 28, va a decir el proverbista, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quieres perder un amigo? Habla mal de él. Empieza a regar un chisme y vas a ver cómo rapidito te quedas sin amigos. La Biblia lo dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades se han roto por el chisme? Y en Proverbios 18, versículo 8, se nos dice que el chisme hace mucho daño. El chisme hace mucho daño. Salomón va a decir, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Sabes qué está diciendo Salomón? Qué sabroso que son los chismes. ¿Cómo alimenta el escuchar lo que está pasando en otro lugar? Pero ¿sabes qué dice además? Penetran hasta las entrañas, causan daño, causan dolor, causan tristeza. Por años, y todavía en algunos casos seguimos viendo, no viendo porque yo no los veo, pero sabemos que hay en la televisión programas de chismes, que lo único que hacen es destruir familias. Se entrometen en la vida de los demás y generan divisiones en diferentes ámbitos. Hay una gran advertencia de parte del Señor y en su palabra en contra del chismoso.
Así que hermano, cuando alguien venga y te quiere envolver en su chisme, mira hermanito, ven para contarte lo que pasó con esta hermana, lo que dijeron, lo que hizo, lo que no hizo, no le hagas caso. Repréndelo en el nombre del Señor. Repréndelo. No alimentes su chismosería. No le des crédito a lo que dicen, porque tú te haces cómplice y te vuelves un chismoso también. Cuando alguien viene a hablarme mal de algún hermano, por alguna razón, por algún motivo, pastor, fíjese que este hermano, lo que me ha hecho, lo primero que yo le digo es, mira hermano, ¿ya hablaste con este hermano? No, pastor, que, ok, primero anda, habla con él, arregla, dile lo que me estás diciendo, díselo a él y después vienes y me cuentas cómo se solucionó todo el problema. No me vengas con tu chisme, porque yo voy a recibir tu versión, pero el otro hermano tal vez tiene otra versión distinta de las cosas. Arregla la situación primero. El cristiano que anda en chismes es un cristiano carnal, no es un cristiano espiritual. No se ha revestido del nuevo hombre. Está dejando que este aspecto de su hablar sea controlado por el mismo infierno, porque el chisme se gesta en el infierno. El chisme es diabólico. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20, les dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, chisme, murmuraciones, soberbia y desórdenes. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Tenían todos los dones espirituales, pero habían divisiones entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Tenían favoritismos por un pastor o por el otro pastor. No se esperaban para tomar la cena del Señor juntos, en orden, con reverencia. Cada uno hacía lo que quería. Había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y encima de todo, habían chismosos y chismosas. Y Pablo les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. Tengo que hablarles como a carnales. No les puedo dar a comer vianda, tienen que tomar leche espiritual porque todavía no sois espirituales, sois carnales. Así que el chisme es carne, carnalidad. Así que hermano amado, en la iglesia del Señor, en la iglesia de San Felipe, ni gritos ni chismes. Amén. Ni gritos ni chismes. Amén. Ni murmuraciones, ni maledicencias. Lo que en la vida de la iglesia debería de haber son creyentes cuyas palabras sean sazonadas con sal. Palabras de bendición, palabras agradables, palabras de amor. Qué bien se siente cuando viene un hermano y me dice, pastor, que Dios lo bendiga. Qué lindo recibir la bendición de Dios por medio de un hermano que te lo desea. Por eso cuando yo termino el culto me paro ahí atrás y despido de los hermanos. Trato de despedirme de todos los que puedo. Y cuando me despido les digo, hermano, que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, que el Señor esté contigo en esta semana, que el Señor te prospere. Y los hermanos salen contentos, alegres, no porque sea el pastor el que les ha dicho eso, sino porque están recibiendo la bendición de Dios. Cuando yo me paro al final del púlpito a dar la bendición a la iglesia con las palabras de Números capítulo 6, todos nos sentimos bendecidos porque es la bendición que estamos recibiendo de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Salimos contentos. Pero imagínate que yo me pare al final del culto y en vez de desearte la bendición te diga, hermano, que te vaya mal esta semana. Hermano, que tengas muchos problemas esta semana. Qué mal nos sentiríamos, ¿verdad? Pero todos tenemos que saber usar bien nuestro hablar.
Yo te pregunto, ¿cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu hablar? Pablo ha hablado de nuestro hablar. Ha hablado de aquello que sale de nuestra boca, de aquello que expresamos con nuestros labios. Ni mentiras, ni palabras corrompidas, ni gritos, ni chismes. Tal vez, hermano, en esta mañana necesitas santificar tu hablar. ¿Sabes qué significa eso? ¿Te acuerdas cuando el ángel desciende sobre la boca de Isaías con un carbón encendido y el Señor santifica el hablar de Isaías? Ay de mí que soy hombre de labios inmundos, dice él. Y el Señor viene y lo toca y lo limpia. Y una vez que lo toca y lo limpia, recién el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Dios nunca va a usar a un hombre, a una mujer, cuyos labios no han sido santificados primero. Y quizá en esta mañana tú necesitas santificar tu hablar delante del Señor. ¿Has caído en la mentira? ¿Tienes la práctica de usar palabras gruesas en tu vocabulario? ¿Has ofendido a algún familiar, algún vecino, algún hermano de la iglesia? ¿Tal vez algún pastor chismeando? Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y anda donde ese hermano y pídele perdón también por lo que has dicho, por la forma como le has ofendido. Es tiempo de arrepentirse y de cambiar de actitud y cambiar de nuestra forma de hablar. Ven al Señor en humildad, arrepiéntete, pídele perdón, deja que su Espíritu santifique y transforme esa área de tu vida. Puede que en otras áreas de tu vida estés muy bien. Puede que seas un creyente fiel que viene a la iglesia cada domingo, que eres fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, vas a tu célula, estudias la palabra de Dios, vienes a tus clases. Puede que seas un creyente con muchos años en los caminos del Señor, pero si no tienes control sobre tu hablar, estás en serios problemas y sigues siendo un creyente carnal. Tienes que santificar tu hablar. Termino. Y termino con dos pasajes de la Escritura, que solo los voy a leer porque la palabra habla por sí sola. Santiago capítulo 3. Muchos de nosotros conocemos este pasaje de la lengua en Santiago capítulo 3. Solo lo voy a leer. No voy a hacer ningún comentario. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, más claro que la luz del mediodía. Y el último pasaje está en Colosenses, capítulo 3. Con esto terminamos. Colosenses, capítulo 3, versículo 8 al 10. Mira cuán clara es la palabra del Señor. Colosenses 3, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Amén. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mira el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ¿sea de qué? ¿Sea de qué? De palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que Dios nos ayude a evaluar nuestro hablar y que podamos mostrar el carácter de Cristo, que cuando lo ofendían, no contestaba, que nunca usó palabras gruesas, que jamás salieron de sus labios palabras de maldición, y que el Señor nos ayude a evaluarnos y cambiar lo que hay que cambiar. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro delante del Señor. Y vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor, gracias porque tu palabra ha sido muy clara en esta mañana. Y tú nos has exhortado. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y sabes dónde tenemos que cambiar. Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, ministrando a mis hermanos, mientras estamos orando así delante, dando algunas características de cómo el creyente tiene que mostrar la evidencia de que es distinto al que no es creyente. Pero vamos a enfocarnos puntualmente en el tema del hablar. Hay varias instrucciones que tienen que ver con el hablar, con el expresarse, con la forma en que el creyente se dirige hacia otros. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer primero Efesios 4, versículo 25 hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 25 hasta el versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo que está diciendo es que para el creyente le es imperativo desechar, sacar de la práctica de su vida, dejar que sea una costumbre la mentira.
Pablo está diciendo, hay que tomar una acción como creyentes, de tal manera que el Hijo de Dios rechace la mentira de su vida en cualquiera de sus formas. Ahora, todos sabemos lo que es la mentira. Yo no tengo que definir ni darles una clase en cuanto a lo que es la mentira. Todos sabemos lo que es la mentira. Y todos sabemos cuando mentimos. ¿No es verdad? Cuando estás diciendo una mentira, en el fondo, tú sabes que estás diciendo una mentira. Así que no voy a ocupar tiempo en definir qué es la mentira, pero sí quiero mostrar con 3 textos de la Biblia por qué razón Pablo dice que como hijos de Dios tenemos que desechar, desterrar la mentira de nuestra vida y de nuestros labios. La primera razón aparece en Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás es el padre de mentiras. Tú vas al Evangelio de Juan y el Señor... Muy bien, seguimos con nuestra serie de Efesios. Seguimos con la serie de Efesios que venimos estudiando ya hace algunos meses atrás. Y hoy vamos a hablar acerca del hablar del nuevo creyente. ¿Se acordarán ustedes que vimos que la semana pasada el apóstol Pablo empezó diciendo cómo los creyentes no deben conducirse, no deben caminar, y más bien planteó de qué manera el creyente debe caminar, debe conducirse y debe mostrarse diferente a aquellos que no son creyentes? Y el apóstol Pablo nos decía que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿se acordarán ustedes? Renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que está creado a su imagen en justicia de la verdad. Y eso fue lo que el apóstol Pablo nos exhortaba la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos en Efesios 4, del 25 en adelante, a partir del versículo 25, donde Pablo va a hablar ya del aspecto práctico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Como bien decíamos, después de que Pablo ha dado ciertas instrucciones a la iglesia de Éfeso de cómo tienen que comportarse ellos y cómo tienen que caminar, ahora pasa a dar instrucciones prácticas, y en esta mañana vamos a verlas, las que tienen que ver con el hablar del nuevo hombre o el hablar del creyente. Pablo empieza en el versículo 25 diciendo, por lo cual, es decir, en razón de todo lo que hemos venido diciendo, en razón de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza de pecado, en razón de que tenemos que renovar nuestro espíritu de la mente, y en razón de que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. En razón de todo ello, ahora el apóstol Pablo pasa a dar instrucciones claras acerca del hablar. Y lo primero que va a decir es que en razón de ello, lo primero que tenemos que hacer es desechar la mentira. Desechar la mentira. En el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Desechando la mentira. Es interesante que la forma del verbo desechar en el idioma original, en el griego koiné, que es el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, esa forma del verbo en el idioma original presenta una acción de carácter imperativo. Es decir, es una acción mandatoria, no es una opción, es un mandato, es algo imperativo, desechar. Lo que Pablo